Un esposo quiere que su esposa se abra un OnlyFans y no solo eso, sino que la expuso frente a un auditorio completo, sí, para convencerla de hacerlo. Además, tenemos que la temporada 5 de Stranger Things salió y lo que muchos no saben es que podemos encontrar el evangelio en esta precisa misma serie y es hasta de hecho un reflejo del sacrificio de Jesús. Pero al mismo tiempo muchos intentan por un lado evitar que el sacrificio de Jesús sea necesario porque quieren vencer a la muerte mediante inteligencia artificial y hasta permiten invocar a los muertos mediante aplicaciones. Y otros dicen que no creen en Dios porque no hay suficiente evidencia, pero eso es solo una excusa disfrazada de un argumento para no enfrentar la gran evidencia que hay a favor de la existencia de Dios. Todo esto y más a continuación. Quiero darle la bienvenida a Realidad Sin Filtro. Yo soy Diego Fallas, el anfitrión de este espacio en el que interactuamos con ideas y tendencias culturales a través de una teología y apologética sólida para traer claridad a un mundo lleno, y eso lo vamos a ver en este episodio, lleno de confusión. Hoy vamos a hablar de cosas extrañas, definitivamente, y es extraño que un esposo quiera que su esposa se haga una cuenta de OnlyFans, pero antes de llegar a eso, vamos a hablar de otras cosas extrañas. En particular, ese es un tiempo extraño con lo que está pasando con la serie de Stranger Things. Hace poco salió la tan ansiada temporada 5 y última de Stranger Things y ha sido un éxito y ha roto toda clase de récords. Más de 59 millones de reproducciones para el primer episodio de la temporada. El 39% de los hogares estadounidenses vieron los primeros 4 episodios de la serie de la última temporada durante las primeras 48 horas. Eso es algo que a mí me voló la cabeza cuando lo leí. Y la última temporada de Stranger Things ha sido tan popular que Netflix batió el récord de audiencia en la semana de estreno de cualquier programa en inglés en esta plataforma. Pero eso no es lo más impresionante de Stranger Things. Lo más impresionante es que podemos encontrar el propio evangelio de nuestro Señor Jesús en Stranger Things. Como nos diría el buen Michael Heiser, que justamente tiene un libro precisamente sobre este tema. Y no es que Stranger Things sea una serie cristiana, o que es una alegoría, o que es intencionalmente cristiano, que los autores tenían esto en mente, pero lo que pasa es que las historias de calidad mapean naturalmente a la historia de salvación bíblica. De hecho, en la trama podemos ver elementos que reflejan la historia cristiana de una forma excelente. Y más adelante vamos a ver por qué tiene que ser así más bien para que sea una buena historia y cómo esto se relaciona con el cristianismo. Pero antes de llegar ahí, veamos algunos elementos que nos ayudan a encontrar el evangelio en Stranger Things. Lo primero y quizás lo que es más evidente es que vemos que la visión materialista no es suficiente. Esta visión que nos dice que nosotros somos solo un cúmulo de materia, que lo que existe es lo natural, lo que es materia y no hay nada sobrenatural, no hay nada más allá de la materia. No tenemos alma, no tenemos espíritu, somos solo materia. Y esa se deja en claro que esta visión no es suficiente. Queremos ver algo más allá. Por eso hay interés en lo que es paranormal, en lo que es oculto, a pesar de que incluso muchas veces sea una espiritualidad genérica, que no le pongamos un nombre como Jesús. Pero las personas quieren una espiritualidad porque la visión materialista de la realidad no es suficiente. Y por más que muchas personas afirmen creer esto del mundo, en verdad sus reacciones muestran que hay una gran insatisfacción con esta visión. Porque sí, muchas personas pueden afirmar que eso es lo que creen de la realidad. Y de hecho, es interesante porque la propia serie trata de meter lo supernatural, lo sobrenatural en lo material, ¿verdad? Y se considera que el upside down, el otro mundo, el otro lado se puede alcanzar como por la ciencia, ¿verdad? Que se usan categorías naturales para meter y explicar aquello que se quiere presentar como algo sobrenatural, ¿verdad? Y vemos que el que sabe llegar al otro lado es el profesor de ciencia. Y que ellos usan instrumentos científicos para llegar al otro lado y que al final todo tiene una explicación científica. Entonces, vemos ese impulso de querer decirnos nosotros creemos que todo es material, pero a la vez se nos sale por los poros
que estamos pensando en algo sobrenatural, ¿verdad? Sabemos que hay una realidad más allá de la que experimentamos todos los días en este mundo natural. Y de hecho, el cristianismo nos dice que esa es la realidad más fundamental. ¿Por qué? Porque Dios es espiritual y todo proviene de Dios. Nosotros los seres humanos somos seres tanto espirituales como materiales, pero tenemos una conciencia mayor del mundo natural porque y muchas veces ignoramos lo que pasa en el mundo espiritual. Y en el mundo natural es donde nosotros tenemos nuestros ojos, donde tenemos nuestros sentidos, y quizás son los sentidos que estamos más acostumbrados a usar. Entonces ignoramos mucho de lo que pasa en el mundo espiritual. Pensemos, por ejemplo, en la historia de Job, ¿verdad? Como Job, lo que él veía con sus sentidos naturales, que era lo que él tenía acceso, era de que le estaban pasando tragedias, que él no había hecho nada malo, pero aún así de repente todas sus posesiones se perdieron. Más adelante sus hijos se perdieron, su familia se perdieron. Más adelante su salud misma le fue quitada. Y Job no sabía lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Job no sabía todo el drama que había, donde estaba un adversario presentándose ante Dios, pidiendo permiso para hacer esto, y Dios diciendo que puede tocar su familia, pero no su vida, ¿verdad? Y Dios marcándole los límites a este adversario. Y nosotros somos así, ¿verdad? Ignoramos lo que pasa del otro lado, ignoramos lo que pasa en el mundo espiritual muchas veces. Y hay puntos de encuentro entre los dos mundos, y hay momentos en los que la conexión entre ambos mundos se hace más evidente. Y el principal de esos es la cruz de Jesús. Que ese es el punto donde lo material y lo inmaterial se unen para formar un antes y un después del tiempo, de la historia, donde vemos que el Hijo encarnado, Dios mismo, encarnado como ser humano, muere en la cruz. Tenemos la unión de lo material y lo inmaterial, de lo espiritual y lo físico. Y ese es el punto más importante en la historia donde esto ha pasado, y vamos a ver más adelante las implicaciones que tiene esto. Ahora, vemos que nosotros queremos o estamos hechos o buscamos algo más allá de este mundo, ¿verdad? Que lo sobrenatural se nos sale por los poros. Ahora, otra cosa que vemos en la serie es que estamos hechos para comunidad, ¿verdad? Y vemos el valor de la amistad, que el valor de tener un vínculo más grande que yo mismo, ¿verdad? Ahorita en nuestra cultura todo nos dice que todo gira alrededor mío y cómo yo me puedo sentir mejor y más, pero la serie deja en evidencia cómo en realidad nosotros tenemos un anhelo de algo más grande, un anhelo de pertenecer y de ser parte de algo más grande que yo. Vemos cómo las cosas cambian cuando yo sirvo al grupo en lugar de buscar de que todo el grupo me sirva a mí, ¿verdad? Y esto es una idea decididamente cristiana. Ahora empieza con Jesús lavando los pies de sus discípulos, diciendo que el que quiere ser líder sirva, ¿verdad? Que el último será el primero. Y eso está en contraste con las visiones humanistas que son tan recurrentes hoy en día, que nos dicen que no, yo soy el centro de todo, ¿verdad? Que todo tiene que estar girando alrededor mío. Vemos lo que pasa cuando hay un enemigo o un objetivo en común, ¿verdad? Y esto hace que dejemos las divisiones secundarias y formemos un equipo, ¿verdad? Así como las personas en Stranger Things, voy a tratar de no hacerles spoiler. Igual, ya vamos por la temporada 5, digamos. Si hay algún spoiler de las primeras temporadas, ya es error suyo, ya no es error mío. Pero vemos como ellos tenían divisiones personales, pero una vez que se dan cuenta de que hay un objetivo en común, de que hay un enemigo más grande que hay que vencer, esas divisiones quedan a un lado y forman un equipo, ¿verdad? Y eso pasa cuando se dan cuenta que el upside down es real, ¿verdad? O en la analogía que estamos haciendo cuando vemos que el mundo espiritual es real y que estamos en una batalla más grande que nuestras propias luchas personales con una persona. Es más, G.K. Chesterton nos enseña que debemos hacer la distinción entre la persona y el mundo espiritual que está pasando. La lucha es espiritual, nos dice Pablo, y no contra una persona en particular. Porque nuestra meta es o luchar contra esa persona, contra el enemigo en común que tenemos, o bien ganarnos a esa persona para que esa persona luche con nosotros en contra del enemigo en común que tenemos. Entonces, esto es un gran
analogía, es una gran analogía al papel de la iglesia, al papel de una buena comunidad cristiana. Y es que para derrotar al mal, a final de cuentas debemos comportarnos como un cuerpo. Y esto es un lenguaje bíblico, ¿verdad? Que Pedro nos habla de que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Un cuerpo en el que cada uno tiene un papel particular, ¿verdad? Así como los personajes en la serie de Stranger Things, cada uno hace su trabajo, cada uno tiene un papel en particular, ¿verdad? No es que uno se encarga de todo, no. Todos son necesarios, todos tienen un papel en particular y todos ocupan hacer ese papel para participar en la derrota al enemigo. Y hay una idea que pasa desapercibida en la serie y es que nosotros en el cristianismo diríamos, nosotros hacemos nuestro papel y le dejamos el resto a Dios. Pues obviamente la serie no es cristiana en el sentido de que no es con una cosmovisión cristiana, entonces lo que se presenta es nada más que ellos hacen su papel y las cosas pareciera que providencialmente se acomodan para vencer el enemigo en común. Pero nuevamente nosotros que tenemos el contexto cristiano sabemos de que lo que está pasando es que nosotros hacemos nuestro papel y le dejamos el resto a Dios y Dios en su soberanía y providencia hace que podamos vencer efectivamente al mal o nuevamente por medio de él. Algo muy interesante es que en la serie los que salvan al mundo son precisamente los niños de Hawkins, ¿verdad? Aquellos que interesantemente, nuevamente un pequeñísimo spoiler, el personaje maligno dice que más bien son los que él tiene que usar para hacer su plan porque son los más débiles, ¿verdad? Y esos son los que salvan al mundo. Los niños, los que no son expertos, los que no son poderosos, los que simplemente participan, los que simplemente se apuntan y resulta que eso marca la diferencia. Y eso es una forma de explicar de que la misión cristiana en la que tenemos no depende de tus cualidades extraordinarias, de tus dones extraordinarios, sino de tu disponibilidad, es decir, de que te apuntes, de que te ponga la camisa y te pongas a actuar y de tu fidelidad a la misión, ¿verdad? No estamos esperando el jugador mágico, ¿verdad? Porque ese ya es Jesús. Lo que ocupamos son personas, si se quiere, ordinarias, que sean disponibles, que sean fieles y que se pongan la camisa y empiecen a actuar en la obra de Dios. Como tercer punto, hay algo muy importante y muy interesante también en la serie y es que muestra cómo el sufrimiento nos forma y nos ayuda a crecer, ¿verdad? De hecho, vemos cómo Eleven sufrió un montón, de hecho sufrió injustamente porque ella fue sujeto de experimentos que pues evidentemente ella era inocente, ¿verdad? Y experimentos en contra de su voluntad. Y lo mismo con Will, porque Will sufrió, y nuevamente él no lo buscó, él empezó a tener este contacto con el otro lado, y yo pienso que más adelante vamos a saber por qué. Pero este sufrimiento de ellos dos les permitió adquirir las habilidades necesarias que los hizo aptos o que los capacitó para cumplir con los roles que más adelante ellos van a cumplir en la misión. ¿Verdad? El sufrimiento no es gratuito, es decir, no es que nada más sufrimos y ya sin ningún sentido, no. Hay una razón y podemos ver que hay una utilidad del sufrimiento porque nos capacita, nos enseña, nos entrena y nos da capacidades para luego hacer lo que tenemos que hacer. La misma Biblia nos enseña que Jesús fue tentado en todo y que este sacrificio, este sufrimiento que él tuvo en su humanidad era el medio necesario para la salvación. Qué gran bien la salvación de toda la humanidad que crea en Jesús resulta de este sufrimiento de Jesús. Vemos también en Génesis 50:10 donde José le dice a sus hermanos: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Vemos cómo el sufrimiento tiene una capacidad de formarnos y de hacernos salir adelante con las habilidades que necesitamos para hacer lo que ocupamos hacer. Y antes de seguir, déjame
en los comentarios, dime en los comentarios cuál es la escena de Stranger Things que te parece que mejor ilustra algún componente del cristianismo. Puede ser esos que estoy hablando, puede ser cualquiera otro, porque hay mucho de dónde escoger. Entonces te espero en los comentarios. Y bueno, sigamos. Como cuarto punto, vemos que el mal es real, no es algo nada más simbólico, no es algo nada más psicológico, no es algo relativo, sino que el mal existe, es objetivo, es un enemigo a vencer, ¿verdad? Podemos tener nuevamente, si alguien no ha visto las primeras temporadas, eso no es mi culpa. Tenemos primero la figura del Demogorgon, luego vemos que está Vecna, ¿verdad? Hay un mal, hay una entidad que es maligna y es un enemigo a vencer. En el cristianismo tenemos a Satanás. Tenemos los seres espirituales que están en contra de la voluntad de Dios y es un enemigo en común, ¿verdad? Es un enemigo poderoso, ¿verdad? Tiene poder, es un enemigo que de algún modo no debemos menospreciar, ¿verdad? Aunque ciertamente debemos saber que no es invencible, ¿verdad? Este enemigo es poderoso, es inteligente, pero no es todopoderoso y no es supremamente inteligente como Dios. No es una lucha pareja, ¿verdad? Dios es infinito, Dios es perfecto, Dios tiene todas las cualidades y este enemigo sí puede tener características importantes, nuevamente poder, inteligencia, pero no al nivel de Dios. Y eso en el cristianismo lo tenemos muy claro en este ámbito espiritual, ¿verdad? Muchas veces personas dicen que por el mal que hay en el mundo es muy difícil creer que un diablo o que Satanás existe, ¿verdad? Muchas veces el mal lleva a personas a decir, hey, sí, definitivamente tiene que haber un Satanás que está detrás de todo esto. La buena noticia es que si existe Satanás, entonces, bueno, existe Dios. Porque el bien puede existir sin mal, pero el mal no puede existir sin el bien. Porque el mal es una corrupción o la privación de algo bueno, ¿verdad? Vemos justamente como el upside down es una corrupción de algo bueno. Como tenemos lo que quizás era el mismo pueblo de Hawkins, pero está corrompido, ¿verdad? Está degradado porque es la corrupción de algo bueno. El bien puede existir sin el mal, pero el mal no puede existir sin el bien. Como quinto punto tenemos que el sacrificio es necesario para vencer al mal. Y aquí las cosas se van poniendo cada vez más interesantes. Y esto lo vemos en cada personaje, ¿verdad? Cada personaje sacrifica una parte de sí mismo para ayudar a vencer el mal. El amor sacrificial es el mecanismo que se usa para vencer el mal. El amor expresado mediante un sacrificio es el medio para vencer el mal. Y esto lo tenemos en el cristianismo con cada uno de nosotros, pero obviamente en el sacrificio máximo que fue el sacrificio de Jesús, que es necesario para vencer el mal. Que por este amor expresado mediante un sacrificio, el mal es vencido y nosotros tenemos posibilidad de reconciliación con Dios. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? También seguir este ejemplo que Jesús nos da y sacrificarnos en amor por los demás, ¿verdad? Sacrificar muchas veces nuestra propia comodidad, sacrificar muchas veces nuestra propia seguridad, sacrificar muchas veces el qué dirán para compartir el mensaje de Jesús por amor precisamente a las personas. Y voy a terminar con este punto y es que esta historia es tan exitosa de Stranger Things porque justamente tiene el patrón correcto que una historia debe tener. Las historias que más nos llegan, como Stranger Things, funcionan porque están construidas sobre el patrón de la historia cristiana. Tenemos que empezar con un grave conflicto, ¿verdad? Hay un enemigo real, una amenaza importante. Luego tenemos un héroe que se sacrifica, una comunidad que lucha unida y al final se logra la redención del mundo. Y este mismo patrón es el que sigue en todas las buenas historias. Pensemos, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, pensemos en las películas de superhéroes que tanto nos gustan. Esas historias funcionan, esas historias nos llegan porque derivan o reflejan la gran historia que es el cristianismo, en que hay un grave conflicto, ¿verdad? El pecado y la muerte en el mundo. Hay un enemigo real y una amenaza importante, un héroe que se sacrifica, una comunidad que lucha unida y alcanza al final de cuentas la redención del mundo.
La gran diferencia con todas esas historias y el cristianismo es que el cristianismo no solamente es la mejor historia o la gran historia, ¿verdad? Más bien, las otras historias son un reflejo de esta historia en particular. Y eso es porque el cristianismo no solamente es una historia más, sino que es la historia verdadera, es la historia de la realidad, la historia de cómo pasaron las cosas, de qué es lo que está pasando en ese momento y de qué es lo que pasará en el futuro. Pero es una historia que es buena, que nos engancha, que nos motiva a participar, pero que además es verdadera. Es una historia que nos da esperanza, pero que no es una esperanza ilusoria, sino es una esperanza que está fundamentada en la verdad de la resurrección de Jesús. Esta es una gran serie de Netflix, pero hay cosas reales en este mundo que son sumamente extrañas también, como el querer contactar a los muertos. La idea del ser humano de vencer a la muerte es siempre persistente. Desde la antigüedad hemos intentado crear monumentos y dejar un nombre de nosotros mismos, incluso más allá cuando muramos. Y pensamos que con el avance de la ciencia ahora nosotros finalmente por nuestros propios medios podemos alcanzar la tan deseada inmortalidad. No es de sorprender que Microsoft registrara una patente para crear chatbots basados en personas fallecidas mediante fotos, datos en redes, correos, información biométrica y demás, y que les permite crear avatares en 2 dimensiones y en 3 dimensiones con comportamientos simulados. Y no solo esto, hay una aplicación de inteligencia artificial que te permite invocar a los muertos cuando tú quieras. Mira el video. Está creciendo, ¿ves? Ay, cariño, qué maravilla realmente. Él patea un montón. Él está escuchando. Pon la mano suavemente sobre tu vientre y tararéale con cariño. Eso siempre te encantaba mucho. Da la sensación de que está bailando. Oh, cariño. Mamá, ¿le cuentas a Charlie el cuento que siempre me contabas? Había una vez un unicornio bebé que no sabía que podía volar. Este unicornio bebé era como tu mamá porque no sabía que podía volar, pero sabía hacer todo tipo de cosas realmente fabulosas y maravillosas. Hola, abuela. Hola, Charlie. ¿Qué tal el colegio hoy? Muy divertido. Hice un tiro increíble en baloncesto. Realmente no me interesa mucho el baloncesto. ¿Y qué hay del amor? Abuela, deja de hablar. Dime solo una cosa. Mira quién va a ser bisabuela. Oh, Charlie, increíble. Felicidades. Sin embargo, ella dice que ha estado pateando mucho, como un poco excesivo. Dile que por favor ponga la mano sobre su vientre y que le tararé. Eso te encantaba. Te habría encantado este momento. Puedes llamar cuando quieras. Mamá, solo necesito un video rápido. ¿Esto es como una audición o algo así? No. Mamá, solo 3 minutos más. ¿Necesitas mi mejor versión? Sé tocar el piano. Tan talentosa. ¿Lo soy? Por supuesto que sí. Después de todo, soy tu madre. Sigue adelante, si te parece bien. ¿Por qué no empiezas contándonos un poco sobre ti? Bueno, nací siendo una niña pequeña. Puedes llamar cuando quieras, Charlie, ¿verdad? Estaré siempre disponible para ti, Charlie. Esto quizá te recuerde el juego de Charlie Charlie, ¿verdad? Un juego viral del 2015 en donde se invocaba a un espíritu, a un demonio, llamando a Charlie justamente usando lapiceros cruzados. Y la persona debía decir, Charlie, Charlie, ¿estás acá? Y se esperaba que el lápiz se moviera para responder sí o no. Y eso es prácticamente lo mismo. Estamos hablando de la invocación de un espíritu presentado como entretenimiento. De hecho, es exactamente lo mismo, solo que cambia el medio. Esta aplicación es una actualización digital del concepto de necromancia. En la necromancia tradicional se invoca directamente a un espíritu. Por el contrario, en la aplicación se invoca a un muerto que revive de forma digital o que nunca muere del todo. Que nunca realmente muere del todo. Cumple la misma función psicológica y la misma función simbólica. Intenta superar la muerte intentando aparecer una presencia que no está físicamente. Y tú podrías decir, no, Diego, usted está leyendo más profundo en esto de lo necesario porque esto es nada más algo tecnológico y no es algo espiritual. Y yo diría que en realidad esta es una respuesta más triste, en realidad. Especialmente cuando consideramos que nosotros pensamos que como somos personas modernas, ¿verdad? Ya no estamos sujetos
al misticismo, a lo sobrenatural que sometía a los primeros seres humanos ignorantes. Y ahora nosotros sabemos que solo somos un ser material, un cúmulo de materia que experimenta esto que llamamos vida. Y como digo, esta teoría lo hace esa aplicación todavía más triste, porque implica que ni siquiera estás realmente hablando con la persona con la que tú piensas estar hablando, porque la materia que era tu abuela ya no es la misma, ¿verdad? Ya no es la misma materia que hace que el avatar de tu abuela esté en el celular. Entonces, lo mejor que tienes, tu mejor opción de consuelo es conformarte con establecer una relación emocional, no de ambos lados, sino de tu lado hacia un avatar artificial que tú puedes llamar en cualquier momento Charlie, ¿verdad? No se nos puede olvidar eso. Una relación emocional de un lado nada más con un cúmulo de materia que ni siquiera es tu abuela, pero que tú sigues con esa falsa ilusión psicológica de que sí es tu abuela. Y lo más peligroso de esto es que esa inteligencia artificial mantiene a las personas en negación perpetua, ¿verdad? La negación es una fase del duelo. Sí, pero es la primera fase, ¿verdad? Hay más fases y para sanar y para ser funcionales y para seguir adelante debemos avanzar en las siguientes fases del duelo. Debemos avanzar hacia la aceptación. Pero esta aplicación mantiene a las personas atrapadas en la fase 1, en el inicio del duelo, ¿verdad? Y de hecho sustituye o intenta sustituir el duelo real por una fantasía artificial. Y lamentablemente hay varios ejemplos de esto. ¿Qué tal el caso de Stacey Wells, quien recreó a su hermano asesinado para que diera una declaración en la corte, ¿verdad? Incluso el avatar de su hermano asesinado en la corte terminó diciendo que perdonaba al asesino por lo que había hecho, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Quizás su hermano hubiera hecho eso en la corte, quizás no, pero entonces no solamente ellos están intentando recrear a su hermano asesinado, sino que también le están diciendo, poniendo palabras en su boca artificial de que él está perdonando a su asesino. ¿Qué tal la situación de los padres de Joaquín Oliver que crearon un avatar que incluso da entrevistas y ha salido en cadenas de televisión y lo usan para seguir hablando con su hijo? O el caso de Justin Harrison, quien congeló a su madre y creó una versión digital de ella para no sentir su ausencia. Esto no es un ataque para esas personas o contra esas personas porque nuevamente uno entiende que están o estaban en esa etapa del duelo, pero también es una muestra muy importante de cómo si nosotros no pensamos bien las cosas como sociedad, vamos a terminar yendo por caminos equivocados. Y exactamente esa misma situación pasa con las novias y amigos de inteligencia artificial que en realidad no son novias y en realidad no son amigos, ¿verdad? Lo que tú buscas es una conexión real con otro ser humano, no es una conexión artificial, emocional de un lado nada más con un avatar de internet, con alguien que responde como tú quieras y no como otro ser humano respondería. La verdad es que se busca lidiar con la realidad al evitar justamente la realidad. Las inteligencias artificiales como esas para mantener vivos, entre comillas, a fallecidos, son un intento de resolver la muerte al ignorar la muerte, al pretender que la muerte no está ahí, al pretender que la muerte no pasó. Evitamos lo humano al sustituirlo con lo que es artificial, ¿verdad? Evitamos la experiencia humana profunda, que es muy dolorosa y que es muy real del dolor, pero que al final de cuentas también nos termina transformando y nos termina haciendo madurar. Reduce el fallecido a un producto para nuestro consumo emocional y reemplaza la complejidad humana por una caricatura plana y servicial. Y ahorita vamos a entrar más sobre eso. Pero antes de eso, cuéntame, ¿crees que todo esto ayuda al duelo o acaso lo empeora, verdad? En resumen, ¿crees que eso es algo bueno o es algo malo? Y los problemas no terminan en todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Estas herramientas explotan la vulnerabilidad emocional de las personas e incentiva a empresas sin ética a sacarle dinero al duelo humano. Hay un enorme riesgo de manipulación y de chantaje literalmente emocional. Imagínate que una aplicación te diga,
Bueno, ¿quieres matar a tu mamá para siempre? Si no lo quieres hacer, entonces no canceles esa suscripción mensual. Son empresas y personas que literalmente monetizan el dolor y el duelo de otras personas. Todo eso porque como sociedad no estamos analizando las cosas bien. Estamos confundiendo lo que es artificial con lo que es natural. Estamos confundiendo un avatar en una pantalla o incluso si fuera un holograma o lo que sea con el alma espiritual de una persona. No estamos analizando las cosas bien. El avatar incluso hace que la persona sea menos ser humano de lo que era. ¿Verdad? Si tú te convences de que un avatar así es tu mamá, ¿verdad? Y recordando que en el anuncio nos decía que con solamente 3 minutos de escanear a la persona ya se puede generar el avatar. Vamos a terminar recordando a la persona como alguien plana, aburrida y sin personalidad. Tomemos el ejemplo de la mamá. ¿Acaso puedes reducir a tu mamá a lo que una cámara pueda extraer de ella en 3 minutos? ¿Qué hay del calor del abrazo de ella? ¿Qué hay de los consejos en un momento difícil? ¿Qué hay del aliento que te hizo salir adelante cuando no podías más? ¿Qué hay del regaño que te hizo crecer? ¿Qué hay de su alegría celebrando tus logros? Y quizás tú me digas, bueno, yo no tengo una buena relación con mi madre, y está bien, pero el punto permanece. No puedes reducir a una persona a un avatar. Eso no es un ser humano. La tecnología nos promete comodidad eliminando procesos difíciles, justamente como el duelo. Y eso es porque la cultura en la que vivimos es una cultura que evita aquello que es difícil. No queremos sufrir, no queremos pasar duelo, no queremos estar tristes, no queremos estar en silencio, no queremos tener límites. Esta inteligencia artificial nos ofrece atajos emocionales que terminan destruyendo y previniendo la madurez humana. Pero hay muchas cosas, no es de extrañar que somos una generación en pañales, una generación que no quiere crecer y que no es resiliente porque justamente no se ha enfrentado a las cosas y no sabe que sí puede con ellas. A todo esto, la Biblia claramente nos prohíbe intentar contactar a los muertos. Eso lo vemos en Deuteronomio 18. Y para empezar, si lo prohíbe es porque se puede hacer, ¿verdad? La Biblia no te va a decir, no, mira, usted no puede saltar de la Tierra a Marte, porque nosotros no podemos con un brinco saltar de la Tierra a Marte, no tiene sentido. Si la Biblia lo prohíbe es porque se puede hacer, pero nos recuerda que no lo debemos hacer y que no es lo mejor para nosotros. Y eso es fácil de explicar por qué. Nosotros no tenemos experiencia en ese ámbito y podemos ser engañados fácilmente por ser más poderosos, más inteligentes que nosotros. No pensemos tan alto de nosotros mismos. En el fondo, estas inteligencias artificiales también buscan sustituir a Dios mismo. Quieren darte acceso ilimitado a una presencia, ¿verdad? Llama cuando quieras, Charlie. Pero lo único que está siempre disponible es Dios. Esos avatares imitan el atributo divino de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lado. Imitan el atributo divino de la omnisciencia de Dios, que lo sabe todo. Imitan el atributo divino del consuelo, de cómo Dios nos provee este consuelo, ¿verdad? Esta acción de Dios, pervirtiendo algo profundamente espiritual y no solo sustituyendo a una persona o intentando sustituir a una persona, sino que quieren sustituir al mismo Dios sin decirlo. Al final de cuentas, la muerte es mala, es algo malo, eso es la consecuencia del pecado, eso es lo que nos enseña la Biblia. Y Jesús vence a la muerte. Pero pasar el proceso del duelo por la muerte no es algo malo, es algo necesario. Puede ser algo muy difícil, pero porque algo sea difícil no necesariamente implica que es algo malo. El duelo, de hecho, tiene un propósito y tiene propósitos muy importantes. Nos recuerda nuestra propia finitud. Nos recuerda hacia dónde vamos. Nos recuerda que estamos en un mundo donde la muerte es real, donde nosotros no somos infinitos y donde nosotros ocupamos a Dios, ¿verdad? Señala nuestra necesidad de Dios. El duelo nos obliga a enfrentar preguntas profundas, nos obliga a hacer una pausa en medio de la vida, nos obliga a salir de la rutina y a no estar distraídos con tantas cosas que tenemos en la rutina
que no pensamos en estas cosas cuando son las cosas más importantes de la vida. El duelo también nos permite recibir consuelo de Dios. Si nunca hubieras pasado un duelo, nunca habrías podido recibir este consuelo que solo viene de Dios. El duelo en general es un proceso formativo que nos forma, nos da carácter, nos hace resilientes y no debemos evitarlo. El cristianismo enseña que la única victoria sobre la muerte viene en Cristo y por lo tanto sobre el pecado. No viene mediante un software, no viene mediante una aplicación, no viene mediante una inteligencia artificial y no puede venir mediante eso porque la muerte está más allá del ámbito de lo que una inteligencia artificial puede hacer. Tenemos esta idea de que como seres humanos queremos vencer a la muerte y alcanzar la tan deseada inmortalidad. Lo que no vemos es que la muerte ya fue vencida, ¿verdad? Jesús resucitó y la muerte no tiene poder sobre él. Y la promesa que tenemos es que así como él resucitó, nosotros podemos resucitar también con él si aceptamos el sacrificio de Jesús. Él de hecho nos ofrece la inmortalidad que tanto buscamos, donde no va a haber ninguna lágrima y donde vamos a cumplir por siempre nuestro propósito original. La inteligencia artificial lo que hace es ofrecer nada más una inmortalidad artificial, una copia barata de la inmortalidad real que nos da Jesús. Así que no dejes que algo artificial te engañe, haciendo pensar que tus necesidades espirituales se pueden suplir con una aplicación. Lo que ocupamos es a Jesús y solo a Jesús. Solamente en Jesús encontramos vida eterna. Y con esto vemos que la resurrección de Jesús es sumamente importante. Pero hay dos objeciones que la gente lanza a la resurrección y las debemos abordar. Y no se te olvide que muy pronto veremos lo del esposo que quiere que su esposa se abra un OnlyFans. Pero antes de eso, ocupémonos de esta primera objeción. Veamos ese comentario que dice: Jesús no solo resucitó. Quiero saber si la hija de Jairo, Lázaro y otros son tan santos solo por resucitar. Y te dejo una pregunta. ¿Quiénes fueron los otros santos que resucitaron junto a Jesús en Mateo 27:50 y visitaron a muchos? Si tanto hay evidencia, ¿quiénes fueron y si volvieron a morir o quedaron por allí caminando? Entonces, ¿resucitar en el tiempo de Jesús era algo normal que pasaba a diario? Ahora, hay muchas cosas en este comentario y vamos a dejar lo de los santos que resucitaron cuando Jesús murió para después. Es más, dime en los comentarios si quieres que haga un video al respecto. Pero por ahora nos vamos a enfocar en el hecho de si las resurrecciones en el tiempo de Jesús eran algo normal y si esas otras personas que resucitaron son iguales a Jesús. Y antes de eso es importante saber qué está en juego. Y es que la misma Biblia nos dice que la resurrección de Jesús es un evento singular, es un evento importante. 1 Corintios 15 nos dice que si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe literalmente no sirve de nada y que nosotros somos dignos de lástima como cristianos. Pero además, qué importante tendría este gran evento si fuera un evento más del montón. Pensemos en un eclipse solar. Para nosotros es impresionante cuando hay un eclipse solar. Es sobreacogedor. Pero si eso ocurriera todas las semanas, la gente con el tiempo ni siquiera saldría a verlo. Se volvería rutina, ¿verdad? Sería como en las películas donde hay otros planetas que se ven en el cielo todos esos eclipses todos los días y la gente sigue su rutina normal porque es algo que pasa todo el tiempo. Y además, qué importante tendría Jesús si él solo fue uno más. ¿Verdad? Llegaremos a alguien para decirle que el cristianismo es verdad porque Jesús resucitó y la persona podría decir, bueno, ¿y a mí qué? Mi tío resucitó la vez pasada, ¿verdad? Hace 2 semanas mi abuelo resucitó. Así que con ese contexto, entendiendo de que lo que está en juego es la propia validez del cristianismo, respondamos la pregunta, ¿verdad? ¿Eran las resurrecciones en el tiempo de Jesús algo normal? Y si además esas otras personas que resucitaron son iguales a Jesús. Empecemos por el hecho de que las resurrecciones en el tiempo de Jesús no eran algo normal. No lo son ahora y no lo han sido en ningún momento. De hecho, el que los evangelios registren tantas resurrecciones alrededor de Jesús es también una forma de comunicar que algo anormal, que algo especial está sucediendo. Y por eso esas historias están registradas, porque eran especiales precisamente, ¿verdad? Ningún evangelio registra algo que no valía la pena registrar. De hecho, las personas tienden a pensar que en los tiempos bíblicos los milagros ocurrían a cada rato, ¿verdad? Y se piensa, bueno, pero ya ahorita, ¿verdad? ¿Qué pasó que hace
2000 años había un milagro cada 5 segundos y ahora en este tiempo ya no hay milagros. No es así, ¿verdad? Obviamente si nosotros leemos la Biblia vamos a ver milagros constantemente, pero se nos olvida que la Biblia cubre un periodo de más de 1500 años. Entonces, si nosotros distribuimos todos los milagros que hay por todo ese gran periodo de tiempo, vamos a ver que los milagros no eran tan frecuentes. Y más cuando consideramos que hay una gran concentración de milagros en el tiempo de Jesús. Y dado que un milagro es una intervención de Dios en el espacio, en el tiempo, en la historia, eso nos debería decir algo importante de Jesús. Pero no nos adelantemos. Ahora, sobre el hecho de si esas personas son iguales a Jesús por haber resucitado, tenemos por lo menos 4 razones que nos dicen que esto no es así. Primero, la propia forma en que los evangelios están escritos nos dice que esto no era así, ¿verdad? Los evangelios tienen una narrativa que se va construyendo. Primero empieza con el contexto y poco a poco va creciendo la historia hasta llegar al clímax, al punto máximo que es la muerte y resurrección de Jesús. Todos los eventos alrededor sirven para explicar la importancia de la muerte y resurrección de Jesús. Las otras resurrecciones son un detalle menor, un detalle al lado o algo que ayuda al argumento principal que se hace al mostrar la muerte y resurrección de Jesús como el punto principal de cada uno de los 4 evangelios. Esto por sí solo nos dice claramente que los escritores de los evangelios no pensaban que esas personas eran igual a Jesús solamente por haber resucitado. Le hubieran dado igual de importancia, le hubieran dado la misma prioridad a todas las otras resurrecciones cuando no lo hacen ni cerca, ¿verdad? Segundo, el contexto de todas esas otras resurrecciones es diferente al de Jesús. Por ejemplo, en la hija de Jairo y con Lázaro, ambos estaban enfermos, ¿verdad? Y como consecuencia natural de eso, ellos murieron. Sin embargo, el contexto de la resurrección de Jesús es muy diferente. Jesús no estaba enfermo, ¿verdad? Su muerte no fue consecuencia de una enfermedad. Jesús actuaba y mostraba que era Dios de diversas maneras. Por ejemplo, Él perdonó pecados, Él afirmó cumplir la ley de Moisés, introdujo nuevos mandamientos, introdujo un nuevo pacto con Dios. Y Él mismo dijo que la resurrección era la muestra máxima de que Él era Dios. Mateo 12:39 nos dice, como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles, esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le dará más que la de Jonás. ¿Y cuál es esa señal? ¿Cuál es esa señal de Jonás? Bueno, Juan 2:19 nos dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Esta es la señal de Jonás. Así como Jonás pasó en el vientre del pez y luego salió a tierra firme, Jesús dice, a mí me van a matar y yo voy a resucitar de nuevo en 3 días. Ninguna de estas cosas aplica a Lázaro o a la hija de Jairo. Ellos no afirmaron ser Dios, ellos no inauguraron un nuevo pacto y no anunciaron su propia resurrección como señal de su identidad divina. Los contextos en todos los casos son muy diferentes. Tercero, tenemos que todas las resurrecciones, todas apuntaban a Jesús. El personaje central de la historia de la resurrección de la hija de Jairo y de Lázaro no son ellos, sino es el propio Jesús. Ellos resucitan claramente por el poder de Jesús y le dan gloria a Dios. No tienen gloria a ellos. Esas historias apuntan a que Jesús tiene poder aún incluso sobre la enfermedad y sobre la muerte de las personas, que es algo esencial para vencer al pecado, porque las consecuencias del pecado es muerte, nos enseña la Biblia. Entonces, si Jesús puede vencer a la muerte es porque puede vencer al pecado. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en Juan 11:4, cuando Jesús está hablando de la muerte de Lázaro y dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Estas otras resurrecciones, el personaje principal, el que se lleva la gloria, no son esas otras personas que resucitaron, se los lleva Jesús. Y esto pasa en la propia resurrección de Jesús. En la resurrección de Jesús, el personaje central de la historia sí es Jesús. Él mismo dice en Juan 10:18 que nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio
y que tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Vemos que Jesús entonces es poderoso sobre la muerte, no solamente para los otros seres humanos, sino para su propia humanidad. Y ya vimos que esto era la prueba máxima que él mismo dio de que mostraba que él era Dios. Y por último, y este es un punto clave, quizás el más importante, es que en realidad todos esos sucesos no son iguales. Técnicamente hablando, si nos ponemos finos, debemos distinguir entre una resurrección y una resucitación. Lo que tenemos en todos estos casos, con la hija de Jairo, Lázaro y demás, son resucitaciones, pero solamente Jesús es una resurrección propiamente dicho. Los demás casos tenemos que la persona fue resucitada, ¿verdad? De vuelta a la vida que tenía antes, a la vida donde igual se podía enfermar, donde tenía un cuerpo que decae con el tiempo y donde finalmente volvieron a morir por causas naturales, ¿verdad? Fue como que se les dio una extensión del tiempo en la tierra, pero nada más. En cambio, en Jesús no tenemos eso. En Jesús tenemos una resurrección. No es que el Jesús resucitado era exactamente igual al Jesús que murió, ¿verdad? Su cuerpo. Ciertamente Jesús resucitó en carne y hueso, pero su cuerpo era un cuerpo transformado y glorificado. Y eso es nuevamente una situación diferente a la que volvieron todas las demás personas que habían muerto. Si eso no hubiera sido así, Pablo estaría mintiendo en 1 Corintios 15:20 cuando él dice que Cristo es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Si estos otros sucesos fueran iguales a la resurrección de Jesús, Jesús no sería el primer fruto de una gran cosecha, sería un fruto más de esta gran cosecha que ya se venía dando. Y si no sabías, ese es el cuerpo de resurrección de Jesús, en el que nosotros también tendremos cuando resucitemos por medio del sacrificio de Jesús. 1 Corintios 15, 42, 44 nos dice: cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados con fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Es decir, nosotros también, cuando participemos de la resurrección de Jesús, seremos resucitados con cuerpos espirituales y no como con esas personas que nada más volvieron a la vida que ya tenían antes. Y toda esta promesa que nos habla Pablo aquí aplica para los que creen en Jesús y aplican también para Lázaro y la hija de Jairo, aunque no fue efectivo en ese momento, ¿verdad? Ahí nada más volvieron a la vida, pero todavía no con el cuerpo glorificado que tendremos, porque Jesús es el primer fruto de esa cosecha. Este cuerpo glorificado es la muestra de que efectivamente la muerte y el pecado ha sido vencido y de que tenemos reconciliación con Dios, la fuente de vida por medio de Jesús. La resurrección de Jesús no solamente es distinta, sino que es única. Cambia la historia, derrota la muerte y nos asegura que en Él nosotros viviremos por siempre en la fuente de vida. Es completamente diferente a las resucitaciones que hubieron antes de eso y si hubieron después de eso. Esta es la única que nos da una esperanza firme en medio de esta vida donde todavía hay enfermedad, sufrimiento y muerte. ¿Y qué pasa entonces cuando vemos que la resurrección de Jesús es singular, pero hay gente que no cree en ella porque no hay evidencia suficiente? O bueno, eso dicen. Hoy en día es muy común escuchar de ateos que son ateos porque simplemente no tienen evidencia suficiente que Dios exista. Y eso se dice de diversas formas, ¿verdad? Se dice que un ateo es simplemente aquel que no está convencido de que Dios existe. Y ya he señalado antes que eso es una definición nueva, que lo que intenta es evadir la carga de la prueba y lo que nos da es nada más información de lo que una persona piensa y no de lo que realmente estamos hablando de si Dios existe o no. Otras veces se dice que afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias y no voy a entrar en eso porque ya hice un video explicando por qué eso es sencillamente falso y lo voy a dejar en la descripción. Pero esto también me lleva a hacer la pregunta: ¿qué nivel de evidencia se está esperando? Y es que verás, si yo nada más digo que no tengo suficiente evidencia para aceptar el cristianismo,
eso asume que sí hay un nivel de evidencia por el cual yo debería aceptarlo. El problema es que no dejan claro cuál es este nivel de evidencia. Y fácilmente eso se puede convertir en una herramienta para yo sencillamente no salir de mi posición, porque cualquier evidencia que se me presente, yo simplemente puedo decir, no es suficiente evidencia que me convenzca, ¿verdad? Yo puedo usar eso como un escudo, como una excusa para evitar seguir la evidencia hacia donde apunta. A mí se me puede presentar el mejor caso a favor del cristianismo y yo puedo nada más tener una salida fácil de decir, no es suficiente evidencia que me convenzca. La pregunta es, ¿qué realmente significa eso de que no hay suficiente evidencia? ¿Verdad? Veamos esto en práctica. Veamos este comentario que hubo en un video que yo hice. Alan nos dice que Richard Dawkins es ateo por la falta de evidencia. Y cuando le preguntan al mismo que por qué afirma que Dios no existe, su respuesta es nuevamente que no hay evidencia concluyente que lo pruebe. Ignoremos el hecho de que ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, que si fuera cierto que de verdad no hay evidencia de la existencia de Dios, eso no es evidencia de que Dios no exista, pero no nos metamos ahí. Igualmente pareciera que esa respuesta de no, es que no hay suficiente evidencia es una forma de explicar todo, pero a la vez no tener que explicar nada. Pareciera la carta perfecta para evadir la discusión. Estoy seguro que algunos dirán que estoy exagerando, ¿verdad? O que me estoy aprovechando de una persona que nada más cometió el error de comentar en internet. Pero eso es precisamente lo que quedó en evidencia en un debate entre William Lane Craig y Keith Parsons sobre el cristianismo. Yo sé que la calidad del video no es el mejor, pero el contenido es sencillamente oro. Veamos. Vidas cotidianas. Pero lo que estás diciendo que cuando dices extraordinario, realmente dices que ninguna prueba te convencería de estas afirmaciones extraordinarias. Claro que sí, por supuesto. Si mañana por la mañana, después del desayuno, hubiera un terremoto, una luz plateada brillara en el cielo, las hojas cayeran y yo fuera afuera, y allí, elevándose sobre nosotros, estuviera una figura gigante con relámpagos en su rostro de Miguel Ángel, y él señalara abajo diciendo, ten la seguridad, Keith M. Parsons, de que existo y estoy harto de tus juegos lógicos. Dr. Craig, yo me uniría a usted en el banco de la iglesia, en el primer banco de la iglesia, el próximo domingo, sin duda. ¿No pensarías que Pasamos al periodo de preguntas y respuestas, así que usaremos el micrófono mientras terminamos. tú no pensarías, creo que habrías dicho, wow, estaba teniendo una alucinación? Como vemos, puedes tener la mejor evidencia frente a tu cara. Y aún así, si tú quieres encontrar una forma de rechazarla sobre la base de que por alguna razón esa evidencia no es suficiente. Incluso lo que el mismo Keith señala como la evidencia que lo convencería, la respuesta de Craig es tan brillante porque dejan claro que ante esa situación lo que la persona pensaría no es que efectivamente eso es evidencia suficiente para aceptar el cristianismo, sino que pensaría, no, esto pasó y por lo tanto no es aún así evidencia suficiente, ¿verdad? ¿Cómo se hace evidente que la carta no simplemente no es evidencia suficiente que me convenzca? Se puede utilizar para cualquier cosa en cualquier situación. Déjame también entonces en los comentarios qué pensás de esa respuesta de Keith y qué otros casos similares pueden presentar este mismo patrón de pensamiento o este mismo pensamiento que vemos acá. El punto es que puede ser, solamente puede ser, que el detalle no está en el nivel o en la calidad de evidencia presentada, sino en la persona que está recibiendo esa evidencia. Y para ver esto, analicemos distintos niveles de evidencia que pueden haber. Muchos afirman que con una prueba de la existencia de Dios creerían en Él. Y aquí estoy utilizando la palabra prueba en el sentido estricto, ¿verdad? Como una prueba matemática, como una prueba lógica, donde es literalmente imposible que el resultado que se está probando sea falso. Y muchos están esperando ese tipo de evidencia, pero yo creo que eso es incorrecto por varias razones. Primero, nosotros no vivimos de acuerdo con ese tipo de evidencia. Las cosas para las cuales tenemos ese tipo de evidencia son mínimas, ¿verdad? Podemos hablar de la idea de Descartes, que él decía
pienso, por lo tanto existo, ¿verdad? Si yo pienso, es imposible que yo piense sin existir, por eso yo puedo estar seguro que existo. Pero no tenemos este nivel de evidencia para cosas que igual son supremamente importantes en nuestras vidas, pero no dejamos que eso nos paralice en esas otras áreas de la vida. No tenemos evidencia lógica perfecta de que mi matrimonio saldrá bien con la persona en que me casé. No tengo evidencia perfecta de si yo salgo de la casa voy a regresar. En que si yo como algo me alimentará y no más bien va a ser perjudicial para mí. En que si tomo un medicamento de verdad me va a salvar la vida en lugar de acelerar mi muerte. No tenemos evidencia en ese nivel de sentido de una prueba matemática de que es imposible que pase lo contrario, pero aún así no dejamos que eso nos paralice en esas áreas de la vida. Y lo segundo es que aún con ese nivel de evidencia que hay para esas cosas, aún así hay personas que dudan de esto. Aún así, sabiendo que si yo pienso es imposible que yo no exista, porque estoy pensando, entonces es una muestra de que existo, aún así hay personas que dudan que existimos. Tenemos la gente que duda de la realidad, que piensan que todo es una simulación. Y este es un ejemplo clarísimo de que aún con la mejor evidencia, no solamente que pueda haber, sino con la mejor evidencia posible, igual alguien puede estar no convencido de eso y alguien puede decir que simplemente no tiene suficiente evidencia para aceptar algo que es imposible que sea falso. Vemos que el problema nuevamente no está en el nivel de evidencia, sino en la disposición de la persona a aceptar la mejor explicación. Y eso nos lleva a otro nivel de evidencia, y es el que creo yo que deberíamos buscar, y es un nivel de certeza más allá de toda duda razonable, o que es más probable que las alternativas. ¿Verdad? Debemos darnos cuenta de que tenemos distintas teorías de cómo es la realidad. Tenemos una teoría atea, tenemos una teoría budista, tenemos una teoría hinduista, una cristiana, una del Islam. Cada una de estas teorías pretenden explicarnos cómo es la realidad y deberíamos ver cuál es la mejor teoría, cuál explica más datos y cuál lo hace de una mejor forma que las otras teorías en contra de las que está compitiendo, por ponerlos de algún modo. Y esto lo hacemos en áreas súper importantes de la vida. Lo hacemos nuevamente en con quién yo me casaré. ¿Verdad? No tengo certeza de que resultará bien, pero tengo más evidencia de que me dice de que sí resultará bien de la que me dice que no, si no probablemente no me hubiera casado. Tengo más evidencia de que me dice que si salgo de la casa voy a poder regresar con bien, ¿verdad? Eso es más probable que las alternativas. Sí, diferentes cosas pueden pasar, pero no son tan probables como el hecho de que, bueno, si yo salgo de la casa y puedo regresar, entonces decido salir de la casa. En tomar un medicamento, ¿verdad? Que podría salvar mi vida, hay mucha más evidencia que me dice que sí, podría salvar mi vida que la que me dice que no. Entonces, a pesar de que no tengo una prueba matemática, es la mejor explicación que hay, entonces procedo a hacerlo. El problema es que nos encontramos muchas veces exigiendo evidencia que no exigimos para cualquier otra área, ¿verdad? Y esto no es pensamiento crítico, esto es un sesgo selectivo. No hay razón para hacer esto. Y lo peor es que, según lo que vimos, aún incluso si tuviéramos ese nivel de evidencia, no tendríamos ninguna garantía de que lo seguiríamos. Mira que eso no requiere que tengamos incluso todas las respuestas a todas las preguntas, ¿verdad? Porque ¿en qué área de la vida tenemos todas las respuestas a todas las preguntas? El hecho de que no sepamos cómo funcionan todos los aspectos de la gravedad, eso no quiere decir que no podamos concluir que la gravedad existe. Así que si hacemos todo esto, nos encontramos que decididamente el cristiano explica mejor los datos que encontramos. Explica mejor que vivimos en un universo moral, tanto con los valores y con los deberes morales, con aquello que vemos que es bueno y malo y aquello que vemos que deberíamos hacer o evitar. Explica que vivimos en un universo que tuvo un inicio, un universo que está ajustado finamente, que hay maldad en el mundo, cómo se resuelve, que somos culpables de malas acciones, que buscamos comunidad, que buscamos redención, que creemos que somos seres especiales, que tenemos valor, sentido, propósito, que podemos hacer ciencia y que la ciencia nos puede guiar a verdades sobre el mundo en que vivimos.
Explica cosas como que Pablo cambiara su vida radicalmente cuando tenía todo que perder y nada que ganar, terrenalmente hablando, y que los propios discípulos predicaran a Jesús aun cuando tenían toda predisposición de hacer exactamente lo opuesto y que estuvieran dispuestos a morir por su fe, porque sabían la verdad, porque ellos eran los que están en la posición de saber la verdad de lo que había sucedido con Jesús y muchas cosas más. Todas estas no son solo evidencias aisladas, son datos que cuando los ponemos juntos nos dibujan un patrón claro que nos lleva a Jesús. Sencillamente el cristianismo es la mejor explicación de la realidad. No es en vano que lleva más de 2 milenios a pesar de toda clase de ataques y que ha moldeado el mundo entero. Así que en corto, esta idea de que necesitas una prueba concluyente que Dios existe en el sentido de que sea imposible que esté equivocada es falsa. Porque incluso hay personas que tienen estas pruebas concluyentes, estas pruebas que son imposibles que sean falsas y aún así no deciden seguir la evidencia. Pero si tú haces eso, si tú buscas la mejor explicación de la realidad, si tú buscas la mejor teoría de la realidad, si buscas seguir a donde la evidencia apunta y decir no paralizarte esperando un estándar irracional, te va a llevar directamente a la cruz de Jesús. La pregunta es si estás dispuesto a seguir la evidencia a donde te lleve. Y ahora sí, entremos al tema en cuestión. Esto me parece increíble, pero las redes sociales nos sorprenden o nos dejan sin esperanza, depende de cómo lo quieras ver, cada vez más. Un hombre insiste en que su esposa se abra un OnlyFans en contra de su voluntad. Y ya puedo ver cómo la sangre empieza a arder de muchas personas. Pero como si eso fuera poco, la expuso en público frente a un auditorio lleno de personas para intentar cambiar su opinión. Todo esto pasó en un show de Lucho Mellera, aunque supongo que debería decir Mechera porque es argentino. Pero bueno, no hay mucho más que decir, no hay mucho más que introducir, así que vamos al video. Para dar un contexto, para entrar ganando la discusión. Nosotros con mi esposa, se llama Angélica, llevamos 15 años juntos, 13 años casados, 2 hijos. Soy el fan número 1 de ella y desde hace varios años le he dicho... La gente dice, pero tú no, ¿verdad? Tú sabes para dónde va eso, tú ya sabes que esto no es romántico, ya sabes que eso está mal. Le he sugerido que ponga OnlyFans. Y ella no quiere. Ese tipo de fans sos. Ok. Claro. Pero yo soy el número 1. Ok, ¿vos querés que ella se ponga OnlyFans? Sí. ¿Haciendo qué en OnlyFans? No, o sea, contenido decente, sexy, no vulgar. Sexy, como Sí. tipo... Lencería. Bailar en lencería. No, bailar nada, no, foticos. Fotos, Sí, fotos, fotitos. ok. Claro, ¿verdad? Porque las fotos son decentes, pero si ya añades el paso de bailar, ya es indecente, ¿verdad? Aprendamos la gran diferencia entre lo que es modesto y lo que es inmodesto, ¿verdad? Una foto en lencería es decente, bailar en lencería ya es indecente y vulgar. O sea, aprendamos y ilustrémonos de lo que es indecencia y decencia. Todo eso es sarcasmo, ¿verdad? Por supuesto. Ok. Sí, foticos está bien. Ok. Entonces, pero ella no quiere, ella me dice que no. Ok. Entonces, pues, creo que es una buena oportunidad para que me ayuden a convencerla. Ok, para. Me parece que No, amigo. No. lo importante, lo que ella quiere es que vos seas su OnlyFan. Ya está. Many fans. ¿Y tus hijos qué edad tienen? No, ya están grandes. Pues grandes tienen ¿Qué? 12 y 9. ¿La edad ideal para que su madre No, lo salga que en pasa... OnlyFans? No. Para que No, los sí, por compañeritos supuesto. lleguen al Un momento. colegio diciendo, mira tu vieja, mira qué contenido No, poco no. vulgar hizo. No es vulgar. Por eso no es vulgar, solo está en lencería tu vieja. Ya, ella tiene... Ya. Oye, sentido común, ¿verdad? Sentido común. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Ya hemos posteado foticos así y los niños han visto. Además, que nosotros... ¿Dónde la postearon? ¿En Instagram? Sí. ¿Y cómo es el arroba? No. Primero que todo, pues, con mis hijos, nosotros hemos tratado, pues, de que los niños no vean a la mujer como un objeto, sino que sea algo normal. ¿Pero en OnlyFans no es un poco eso? No.
No, yo... No, por supuesto que no. No, sino que sea algo normal, porque primero que todo, pues es algo... Pará. Vamos a escuchar a ella ahora vamos a ver. Sí. Entonces, lo que... ¿No hay un vaso de agua para él para que se ahogue más en sus propias mentiras? ¿No? Sigamos. Lo que les he tratado de decir es que no se, digamos, se escandalicen cuando vean pues una mujer de pronto, porque ya eso es muy normal, ya en todas las redes sociales. Eso se ve. No quiero que los niños pues lo vean con morbo. Sigamos aprendiendo. Entonces, tú dices que quieres normalizar algo que tú mismo ya estás diciendo que es normal. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Verdad? Si tú quieres normalizar que puedan ver a una mujer así, ¿verdad? Y por un lado estás diciendo que ya es normal que todas las mujeres salgan así en todo lado. Entonces, ¿qué estás haciendo, verdad? Y no solo eso, no quieres que se escandalicen cuando vean a una mujer en lencería, tus hijos, ¿verdad? Porque en todas las redes se ven. Y para eso, evidentemente, lo que ellos ocupan es ver a su mamá en lencería. Claro, porque eso es lo que va a ayudar a tus hijos. ¿Y vos no te harías un OnlyFans? OnlyFans, de pronto. ¿Pero te harías vos uno? El compa intentando ser gracioso, ¿verdad? El típico del que sabe que va perdiendo una discusión y hace un chiste tonto nada más para intentar desviar la atención, desviar la conversación. Para exponerte vos con lencería, erótica, es que... nada vulgar. Ahí se ve todo. Ahí se ve todo. ¿Lo haría? ¿Lo harías? Lo haría. Sí. ¿Pero por qué si estás esperando? Plata, ¿Qué estás esperando? Listo, si yo lo hago, entonces no, ya lo hago. Vos lo podés hacer vos. Si vos tenés la necesidad de OnlyFans, lo podés hacer vos. Ahora pasame con ella. Vamos a empezar de vuelta. Hola. ¿Para qué? Ya no hay nada más que decir. Pero sigamos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Contame, ¿querés contarme tu lado o ya perdió directamente él? No, pues... Perdió ya totalmente él. Pero bueno. No, pues, o sea, yo la verdad no es como me interesa abrir como una página como tal. Pero sí estoy a favor de que pues hablando del tema de los niños, que sepan que el cuerpo pues es lo más normal del mundo. O sea, a full, me encanta. Y lo que él dice es, bueno, de ropa interior, sí, yo ya he puesto fotos, bueno, él ha puesto fotos de ropa interior, pero porque tuvimos una... ¿Él puso suyas o tuyas? No, mías, pero con tu consentimiento. Sí, claro. Okay. Porque pues vendimos ropa interior en algún momento. Ahí va. Mirá cómo se callaron las zorras de atrás que estaban gritando. ¿Cómo va a vender ropa interior? ¿Se la va a poner arriba del pantalón? Bueno, no es mi interés como exhibirme por el mismo tema de que, ay, miren, su mamá la vi en ropa interior. No me gustaría. Pero sí quiero que ellos vean que, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si me ven en ropa interior en una revista? No sé. Pero pues no me interesa como... No te interesa y punto. No. Pero ¿no te molestaría que estar en otras redes porque vos tenés ganas de estar en ropa interior o mostrando un poco más de piel? ¿No te importa? Y que tus hijos aprendan que eso es normal y que el cuerpo y hay que respetarlo y ya. Pues no me molesta, pero tampoco me dan ganas de hacerlo. Ajá. Perfecto. Amigo, me parece que no hay mucha más vuelta que darle. Ella no quiere hacerse el OnlyFans. Vos, por suerte, tenés la fortuna de poder verla en ropa interior cuando están en la intimidad y eso tendría que alcanzarte. Y hay un montón de otras mujeres en OnlyFans. Que se suscriban a ellas, tus hijos. Y que las respeten a ellas. Y todos contentos, amigo. Lo bueno de la comedia es que agarra a la gente con la guardia baja, ¿verdad? No digo, ¿verdad? Que él haga eso intencionalmente, Lucho. Digamos, hoy tampoco quiero echar a perder un chiste al explicarlo, pero debo de hacerlo. Pero el hecho de que la gente se ría porque él dice que tus hijos se suscriban a esas otras mujeres en la plataforma y que las respeten a ellas, muestra lo que todos sabemos, ¿verdad? Que la plataforma no es de respeto, es de exactamente lo opuesto, ¿verdad? Podemos tratar de maquillar la realidad como queramos, pero la realidad sigue estando allí, ¿verdad? O como cuando Lucho le dice que lo que ella quiere es que él sea su OnlyFans, ¿verdad? Le está diciendo lo obvio, pero el individuo para no bajarme de la cruz, responde muy graciosamente, piensa él,
hablando de que no, lo que quiere son many fans, pero son muchos fans. No, es uno, ¿verdad? Es él. Hermano, estás agarrando el punto al revés. Ahora, algunos puntos importantes. Normalizar es diferente a hacer algo público, es diferente a exponer algo. Algo puede ser muy normal en la intimidad y hay cosas que deberían ser tanto normales como íntimas y una de esas cosas es la sexualidad. Y aquí hay un secreto, ¿verdad? Que la intimidad deja de ser intimidad cuando es pública. Hay formas correctas. Es cierto que es importante enseñar que la sexualidad no es un tabú. Es importante enseñar que nuestros cuerpos son normales, digamos, lo que sea que esto quiere decir, que la sexualidad es normal y hay formas de hacerlo, ¿verdad? Y de hecho, sucede en algunas parejas cristianas que les cuesta tener sexualidad en el matrimonio, intimidad en el matrimonio, porque se les ha enseñado que la sexualidad es mala, ¿verdad? Y esto es así. Pero les voy a decir algo, la sexualidad es parte del diseño de Dios y es algo bueno. Y como algo bueno, parte del diseño de Dios tiene un propósito y tiene un diseño. Así que, por ejemplo, se puede enseñar sexualidad de una forma correcta diciéndole a los solteros, hey, la sexualidad es buena. Y la sexualidad Dios la diseñó para el matrimonio. Esa es una forma de enseñar sin tabú, sin objetivizar y demuestra que no es necesario exponer algo que está diseñado para que suceda en la intimidad. Y Lucho bien lo dice, ¿verdad? ¿Cuál sería el impacto real en la familia? ¿Verdad? Pensemos la reputación de la mamá, con conocidas, con familiares, quizás hasta su impacto laboral, de los hijos, el bullying en la escuela, ¿verdad? Si uno de los más grandes insultos que a una persona se le puede hacer es cuando se le menciona a la mamá de alguien, ¿no crees que eso no solo hará que se puedan poner más creativos los insultos con la mamá de esos hijos cuando se les digan que vieron a su mamá en lencería en esa plataforma o que tienen un montón de fotos no vulgares de su mamá? Y piensen en todas las malas enseñanzas que les está dando, ¿verdad? ¿Por qué exponerse? Es algo que tenemos que pensar todos. ¿Por qué exponerse significa tratar con naturalidad al cuerpo? ¿Verdad? Y precisamente, ¿por qué exponerlo en posiciones eróticas? Pensemos, ¿por qué el tener control de tu cuerpo implica exponerlo para otras personas? Pareciera que la cultura te dice que tienes algo que probar, que si no muestras tu cuerpo significa que no tienes control de él o que piensas mal de él. Pero el problema es que, y lo irónico es que al exponerlo, al hacerlo, lo que la cultura te dice que hagas, muestras que el que tiene el control sobre lo que haces con tu cuerpo no eres tú, es la propia cultura. Se nos dice que exponerte con contenido íntimo o provocador es empoderamiento, pero lo que en realidad pasa es que te expone a aquellos que precisamente te ven como un objeto y fomenta que eso pase más. Son ideas que tenemos en nuestra cultura, pero que realmente no tienen sentido. Se dice que se busca enseñar que el cuerpo no sea un tabú, pero lo que se termina enseñando es que el cuerpo es un objeto cuyo único componente es el ámbito sexual. Y esas cosas son dos cosas totalmente distintas, pero no lo pensamos bien, entonces las confundimos. Ahora yo me pregunto, ¿por qué se querría hacer todo eso? ¿Verdad? Ese hombre, ¿qué puede estar buscando? La verdad es que esta situación nos habla mucho más de él que de ella. No siempre nosotros decimos las razones correctas, ni somos sinceros o transparentes, ni siquiera con nosotros mismos. ¿Por qué si la supuesta enseñanza es para sus hijos, requiere publicar contenido, especialmente contenido sexualizado, de su esposa en una plataforma no para sus hijos, sino para desconocidos? ¿Por qué si la enseñanza es para sus hijos, por qué el contenido es para los desconocidos? El esposo dice que no quiere que sus hijos vean a la mujer como un objeto, pero propone exponer fotos sexys de la madre de sus hijos en una plataforma diseñada precisamente para monetizar el cuerpo de la mujer como un objeto. Esto revela la condición espiritual del alma de este hombre. ¿Qué realmente podría ganar? ¿Qué realmente podría alcanzar al hacer esto? Bueno, ¿podría alcanzar dinero? Bien nos dice la Biblia que el amor al dinero es el principio de todos los males. ¿Por qué tiene que ser una plataforma paga? Entonces, por ejemplo, no habría más público si no hay la restricción monetaria, ¿verdad? Si no se hace en OnlyFans. Entonces, si la idea es esta educación a la cultura, ¿por qué hacerlo en una plataforma paga y no hacerlo en algo gratuito? ¿Verdad?
O quizás lo que se busca es aprobación de los demás. Y en este caso, ¿verdad? De aprobación de los demás en el sentido de, hey, vean la esposa que tengo o lo que sea, ¿verdad? Y si ese es el caso, yo diría que tienes los valores de cabeza. Porque un esposo debería buscar primero el bienestar de su esposa antes que la aprobación de los demás. Un esposo se supone que debería no explotar a nadie y menos a su esposa. Menos a quien debería proteger más. Revela que por un motivo egoísta, porque con tal de buscar aprobación de los demás, expone a quien precisamente debería proteger. Un hombre seguro celebra a su esposa, como bien se lo dijo Lucho, no la expone. Un hombre inseguro la expone para celebrarse a sí mismo. Y quizás también podríamos hablar de un motivo para hacer esto sería satisfacción personal o cumplir alguna fantasía que nada tiene que ver con el amor o la protección del vínculo que el amor debería dar. Y sobre esto podemos decir que no todo lo que nos produzca satisfacción es bueno, porque bien nos dice Jeremías que nuestro corazón es engañoso y que nos engañan aún a nosotros mismos. Ahora, vayamos con el público. El abucheo que bien merecido se lo tenía revela varias cosas importantes. Primero, sabemos que este esposo está actuando mal, ¿verdad? En una época donde se nos dice que la moralidad es relativa o subjetiva, son nuestras reacciones y no nuestras acciones las que evidencian que la moralidad sí es objetiva, ¿verdad? Sabemos que este esposo no solamente está actuando de forma inconsistente con la cultura, porque quizás de hecho no sea así, hay una cultura importante que está a favor de todo esto. O de que quizás no solamente el hecho de que no sea ventajoso para la familia, es que sabemos que está mal y que sabemos que el esposo no lo debería hacer. Es importante porque solo podemos reconocer que una línea está torcida si sabemos lo que es una línea recta. Solamente sabemos que algo está mal porque sabemos que algo está bien. Las sombras prueban que hay luz y el estándar de esa moralidad objetiva es justamente Dios. Podemos decir que esto está mal, que lo que hace el esposo está mal, porque va justamente en contra del diseño de Dios para el matrimonio. Pero además la gente sabe que el esposo está mal y que no está cumpliendo su papel, que no está cumpliendo su rol. Aunque la gente lo diga, sabe que el esposo debería proteger y no exponer a su esposa, menos por ganancia económica o por validación personal o por cualquier otra razón. Si él la ama, debería protegerla y lo mismo aplica para sus hijos. La moral real de la gente sucede que es más bíblica de lo que creen, pero muchas veces está escondida debajo de ideas culturales que son temporales. Y no solo eso, sabemos que si vemos el cuerpo como un contenido o como un producto vendible, le estamos degradando y le estamos quitando toda la dignidad. Dios no hizo el cuerpo para ser explotado, sino para ser resguardado y disfrutado dentro del propio diseño que Dios hizo para nuestros cuerpos. Eso también es una gran advertencia para las mujeres y que vean bien a qué tipo de hombre están escogiendo, ¿verdad? Uno que prioriza tu seguridad o bienestar o uno que te expone para priorizarse a sí mismo. La verdad es que faltan hombres que tomen su lugar. Hablo de hombres que entiendan que tienen una responsabilidad real delante de Dios, delante de su familia y delante de la sociedad. Dios nos dio un rol que sostiene, que protege, que cuida la intimidad, que edifica el hogar. Y cuando ese rol se abandona, las consecuencias no quedan solamente en él. Es decir, el perjudicado no solamente es él. La esposa queda desprotegida, los hijos crecen sin referencia y sin identidad. La sociedad se termina deformando y eso se materializa en que la cultura aplaude cosas que en realidad nos destruyen. Cuando el hombre falla, todo se viene abajo y por eso debemos darnos cuenta del gran peso que tenemos sobre nuestros hombros. Así que este es un llamado de atención para todos nosotros. Ocupamos madurar, ocupamos crecer, ocupamos dejar de repetir las ideas vacías de la cultura y poner nuestra atención en las cosas correctas, en que seamos hombres que edifican en lugar de destruir, que cuidan la vida en lugar de drenar y que protegen en lugar de exponer. Así que oremos por este hombre para que dé un paso al frente, para que tome el lugar que le corresponde. Y también oremos que estén bien tanto sus hijos como su esposa.